De revista y del Noticiario Nacional, nos encontramos en la ciudad de Miami asistiendo a la Cumbre de las Américas. Nos sentimos complacidos de tener a nuestro lado al amigo, el doctor Leonel Fernández, quien fue el candidato vicepresidencial del Partido de la Liberación Dominicana en las pasadas elecciones. Leonel, esta cumbre tiene expectativa y básicamente para la República Dominicana por varios aspectos. Nosotros entendemos que lo primordial de esta cumbre es tratar los acuerdos de comercios y hablar también sobre el GATT. Y yo diría no tanto hacer acuerdos, sino picar para futuro, tengo entendido, qué van a hacer los países de América sobre el Tratado de Libre Comercio y sobre el acuerdo de aranceles. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre este aspecto? Bueno, esta Cumbre de las Américas tiene que ser entendida en el contexto de la reorganización que se está haciendo a escala mundial de los problemas económicos, sociales y políticos. Hay que entender que esta cumbre tiene lugar en un periodo de post-Guerra Fría y que por tanto la vieja conceptualización que se utilizaba para regir las relaciones internacionales ya hoy día no tiene ninguna aplicación. Antes prevalecía el concepto de la contención. Desplomarse el mundo socialista, hay que buscar nuevos instrumentos conceptuales para regir las relaciones internacionales. Esta Cumbre de las Américas ha sido precedida de 3 eventos importantes. El año pasado la firma del Tratado de Libre Comercio con México. Posteriormente la aprobación de la ronda Uruguay del GATT. Y en tercer lugar la reunión cumbre del presidente Clinton en la zona del Pacífico, en Asia. Y ahora la Cumbre de las Américas. Y todo forma parte de un proceso de reorganización mundial. Entonces esta cumbre no espera producir resultados concretos, es decir, nadie va a salir de esta cumbre con medidas que van a ser aplicadas en beneficio de sus respectivos países. Esta cumbre más bien lo que busca es redefinir las relaciones hemisféricas entre Estados Unidos y el resto de los países de América Latina. Y esa redefinición se está dando sobre la base de 3 elementos específicos. En primer lugar, fortalecimiento de la democracia. En segundo lugar, relaciones como fundamentadas en el libre mercado. Y en tercer término, lo que se llama el desarrollo sostenible, sobre todo en el área de salud, educación y el mantenimiento de las condiciones del medio ambiente. Eso va a dar lugar a un documento que se llama el Documento de Principios Generales y Plan de Acción. Si se aprueba, y es por los distintos presidentes aquí presentes, va a servir de marco de referencia para las acciones que en un plazo mediano se va a tomar para regir las relaciones interhemisféricas. Esta cumbre tiene algo muy especial, Leonel, y es que el presidente Balaguer es el único presidente que ha asistido pues, a la misma. Pero tiene algo mucho más importante, y es que el presidente Balaguer, a su edad, las condiciones físicas que todos conocemos, viene esta cumbre precisamente en los Estados Unidos, donde un país que lo atacó bastante a él y que inclusive se puede decir, el presidente Bill Clinton, se pudo filtrar prácticamente de que realmente el gobierno del presidente Balaguer fue un gobierno producto de un fraude o de una irregularidad o irregularidades mayores. ¿Realmente usted entiende que el presidente Balaguer vino a esta cumbre para contestar al presidente Bush o vino que tenía que cumplir con ese compromiso? No, yo creo que la República Dominicana es parte del sistema interamericano. Y por tanto el presidente Joaquín Balaguer no vino como Joaquín Balaguer a contestarle a nadie en términos personales, vino en representación de la República Dominicana. El único jefe de Estado de América Latina que no está presente porque no fue invitado es Fidel Castro. Luego habría sido un desaire a la comunidad internacional que el presidente Balaguer invitado no hubiese estado presente. Bien, pero nosotros observamos por Univisión una entrevista de Bill Clinton, donde se le decía que en esta cumbre, que es para presidentes democráticos, habían 2 presidentes que tenían una condición, diríamos, diferente, y era Alberto Fujimori, porque disolvió el Congreso de su país, y el presidente Balaguer, que fue producto de un fraude. Y el presidente dijo, o sea, respondiendo, que realmente las estructuras que contenían esos países eran estructuras democráticas, pero que sería una indelicadeza no invitar a esos presidentes, lo cual quiere decir
que sí acepta realmente que no son democráticos. Bueno, eso es una inferencia implícita que se puede hacer. En todo caso, los dominicanos conocemos mejor que el presidente Clinton lo que pasó en la República Dominicana. Afortunadamente, nosotros pudimos resolver el problema de crisis de legitimidad mediante la firma del Pacto por la Democracia. Y de que es un gobierno enteramente legítimo, sabemos que no. Porque si lo hubiese sido, no habríamos firmado el Pacto por la Democracia, siendo el periodo constitucional a 2 años. Bien, pero hay una cosa, Leonel. Ahora con las elecciones del Congreso en los Estados Unidos, ha habido un cambio drástico en ese país de hace muchos años atrás, que no ocurría. Ahora el presidente Clinton no tiene mayoría ni con la Cámara de Representantes, pero sin embargo el Black Caucus y el mismo Estados Unidos apoyó bastante a la propuesta del presidente o del candidato doctor José Francisco Peña Gómez. Y ahora Peña Gómez, aunque esté enfermo, aparentemente vuelve a las elecciones, pero diría yo que sin ese que tenía del presidente Bill Clinton y su Congreso. ¿Qué usted cree sobre eso? No, yo creo que es una percepción errónea del fenómeno internacional y de cómo se refleja o manifiesta en nuestros países. Yo creo que la posición internacional de la comunidad, no de los Estados Unidos, porque eso está ahora en la OEA, es la del fortalecimiento de la democracia. Si en República Dominicana hay elecciones que son percibidas por los observadores internacionales como irregulares, como no transparentes, como no representar la legítima voluntad del pueblo dominicano, van a ser consideradas como irregulares independientemente de que sea Balaguer o que sea otro el que esté en el poder. Si beneficia o a cualquier líder de la oposición, bueno, eso es un efecto secundario, pero el propósito original no era ese, sino el hecho de contribuir a la creación de instituciones que respondan a la genuina voluntad del pueblo dominicano o de cualquier otro pueblo del hemisferio occidental. Okay, ¿qué cree Leonel Fernández como posible candidato a su partido? Porque ya fue candidato vicepresidencial, sobre la propuesta 187 de Pat Wilson, del estado de California, de discriminar a los latinos básicamente, o indocumentados, porque los indocumentados en su mayoría son latinos, para no recibir asistencia médica ni escolar. Sí, bueno, y desafortunadamente esa propuesta fue mediante un referéndum, aunque no ha encontrado ninguna aplicación por el hecho de que se estima que es una propuesta inconstitucional. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que es la forma de pensar y la forma de actuar de un segmento conservador de la política norteamericana, que segregar o segmentar aquella parte de la población inmigrante que no está debidamente documentada y que ellos entienden perciben una parte importante del presupuesto. Conjuntamente con esto que ocurrió en California recientemente, el que va a ser el vocero de la Cámara de Representantes, Gingrich, hablaba de cómo eliminar el financiamiento a determinados, el caucus hispano, el caucus negro, etcétera, lo que significa que ha vuelto a revitalizarse ese sector de la política norteamericana ultraconservadora, ultraderechista, que entiende los sectores minoritarios, entre los cuales están los negros, las mujeres y los hispanos, no deben recibir los fondos ni la ayuda que tradicionalmente ha recibido. ¿Se podía interpretar, Leonel, que realizar esta cumbre por primera vez en los Estados Unidos, aunque los Estados Unidos también forman parte de las Américas, se podía interpretar como una opción a la reelección del presidente Bill Clinton? No, yo lo veo más bien como parte del contexto que señalé previamente, es decir, como parte de una serie de medidas que se están tomando para la reorganización económica mundial. Por supuesto, si Clinton lo puede aprovechar para su reelección, pues evidentemente que lo utilizaría porque se trata de... Pero no creo que la Cumbre de las Américas sea un factor esencial para su reelección presidencial. Para Clinton, como para cualquier político norteamericano, lo fundamental son los problemas domésticos locales de los Estados Unidos. Gracias, Leonel, por habernos acompañado aquí en la ciudad de Miami, en la Cumbre de las Américas. Muchas gracias, Terrero.